Muy buenos días, tardes y noches a todos aquellos compañeros que estén viendo este video y al profesor. Mi grupo está conformado por Jorge Eduardo Urán, Jesús Santiago Mendieta y Carolizet Barrios, donde expondremos sobre el capítulo 15 que trata de las teorías del desarrollo y la planeación. Así que bien, partimos por los antecedentes, en los cuales se sabe que hasta antes del siglo XX Colombia iba económicamente hablando muy por detrás del desarrollo económico que sostenían en otras partes del mundo. Esta situación promovió y puso en marcha una serie de ideas y prácticas económicas eficientes y prácticas que radicaron en el enriquecimiento y la ampliación del conocimiento económico, trayendo consigo de distintas partes del mundo varias teorías del desarrollo. Entre estas teorías encontramos la base del capitalismo en Colombia, la cual se dio con la llegada del modelo del Banco Central introducido por Edwin Kemmerer. Durante esta época se tiene que saber que estaba pasando por la Gran Depresión, la conocida Gran Depresión que condujo a hacerle cambios al sistema económico, como a esta idea principal de un banco, haciendo que se perdiera todo su modelo primigenio. Y pues en general los cambios afectaron el pensamiento que se tenía con respecto a distintas prácticas con el fin de impedir las hiperinflaciones, lo cual trajo a su vez las políticas económicas. Y uno de los factores que minimizó este atraso económico colombiano fue la integración y venida de economistas de distintas partes del mundo, los cuales extendieron sus teorías y conocimientos por todo el plano. Entre los personajes que dieron como aportes importantes, relevantes para el desarrollo de la economía del país, encontramos a estos 5 personajes. A Alejandro López, que el cual entendió las dificultades que afrontaba el país con respecto a la organización del trabajo y las obstaculizaciones de la modernización del campo y del país. A Esteban Jaramillo, que aplicó los principios de la teoría contracíclica y repartió las prácticas keynesianas. A Antonio García, que esparció la doctrina proteccionista de Friedrich List y afirmó que la competencia generada por mayores potencias se enfrentaba con altos aranceles y monopolios industriales financieros, además de que fue representante del movimiento nacionalista y popular de Jorge Eliezer Gaitán. A Lauchlin Curry, que con su obra tuvo grandes influencias sobre los jóvenes economistas y sus estudios, y planteó un impuesto que asignara racionalmente las tierras. A Albert Hirschman, que en este campo no tuvo tanta influencia, pero sí tuvo harto desarrollo, pues uno bastante, en el mundo académico anglosajón con los conocimientos que traía de otros países, y planteó una reforma agraria que dividía todas las tierras de los terratenientes, entre los tradicionales y los modernos. Ahora hablaremos de un órgano importante que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sus aportes en la política estatal trajo las primeras cuentas nacionales en Colombia, dando así conocimiento sobre el crecimiento de la economía del país. A su vez, los países del Cono Sur interpretaron sus intenciones como un proceso económico forzoso, trayendo consigo un conflicto entre la ciudad y el campo. Además, la planificación económica de este dio mayor relevancia a los economistas doctorados y a su profesión. Aquí se empezó como a profesionalizar a la economía. Ahora bien, durante todo este proceso se dieron una serie de desequilibrios, los cuales están el atraso de la agricultura, un desequilibrio de la estructura del comercio exterior y la expansión en Latinoamérica de la política monetaria y fiscal que consigo trajo la hiperinflación y el colapso de la moneda. Y también se tuvo un fuerte impacto con la generación de guerras partidistas, entre las cuales encontramos la posición entre los conservadores liberales y el asesinato de Gaitán que produjo una fuerte guerra civil, y también la llegada de un gobierno con inclinaciones populistas que dio un giro al entorno en el conflicto, y la caída de ese trajo movimientos guerrilleros como resultado de la falta de representación de los intereses sociales. Por otro lado, tenemos que en 1970 surge la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo y en esta se combinan dos vertientes que eran los keynesianos estructuralistas y los neoclásicos. Los primeros defendían una mayor intervención estatal y políticas expansivas, es decir, que se tuviera por objetivo aumentar la cantidad de dinero en circulación. Y los neoclásicos pensaban que vendría mejor una menor intervención estatal y mantener una baja inflación, en otras palabras, una disminución de los precios. Luego, en 1991, por mandato constitucional, se debía reducir la inflación. Por tanto, el Banco de la República adopta una teoría neo-keynesiana, la cual proponía una política monetaria contracíclica. Esto consiste en observar si había un periodo de abundancia económica o, por el contrario, de crisis. En el primero se subía la tasa de interés y de esta manera disminuía la cantidad de dinero en la economía. Y en el segundo se bajaba la tasa de interés para aumentar la cantidad de dinero. Para finalizar esta primera parte, cabe mencionar una última corriente llamada Nueva Economía Institucional, la cual mencionaba la debilidad que tiene el Estado y como consecuencia de esto lo difícil que era ejercer el monopolio de la fuerza. Se defendía que dicha debilidad era causada por una escasa tributación.
Y continuamos con la planeación en Colombia y hay que saber que en esta parte de la historia se da un consenso político sobre la necesidad de tener instrumentos públicos de planificación racional de la actividad económica. De esta forma, los gobiernos del Frente Nacionalista elaboraron planes que debían acelerar el desarrollo nacional y atender los demás servicios públicos, educativos y de salud. Estos gobiernos continuaron con el modelo conservador de protección, pero ahora con una visión más keynesiana y liberal. Por otro lado, tenemos a Curry, quien pensaba que la despoblación en las áreas rurales era un fenómeno deseable, algo que tenía que ocurrir para que se diera un desarrollo económico y social, pero el problema de esta estrategia era que se contribuía a generar una población urbana desempleada, lo que se calificó como sector informal. Después fue Lleras Camargo el que produjo un replanteamiento de la acción estatal y de los objetivos de la política económica, tomando los elementos intervencionistas pero adaptándolos a un consenso bipartidista, y sería Lleras Restrepo quien daría impulso nuevamente a esta planificación del desarrollo. A partir de 1970, cada administración daría su plan de desarrollo y por tanto empezaremos a hablar del plan de las cuatro estrategias que fue presentado por Pastrana Borrero y nos decía que el objetivo de la economía se alcanzaría con el impulso generado por el sector de la construcción y de las importaciones, así como también tenía estrategias complementarias en donde entraba el incremento de la producción agrícola y dicho incremento ayudaría a la expansión de las exportaciones. Luego tenemos el plan de desarrollo para cerrar la brecha dado por López Michelsen y su propósito era elevar el nivel de vida de la población menos favorecida y estabilizar la economía. Indalencio Leivano Aguirre, ponente de la Ley Quinta, donde expresa Colombia campesina y marginada necesita mejorar las condiciones de vida de los que habitan el agro, lo cual corresponde a la reforma agraria en curso, lo cual busca complementar la infraestructura y la tecnología de la agricultura colombiana con grandes aportes de capital, lo cual está en mora por el sector privado del país. La administración Turbay, con su Plan de Integración Nacional PIN, utilizó el endeudamiento externo mientras construía proyectos de energía, aeropuertos y estadios, y desarrolló y fortaleció también el programa de integrado de desarrollo DRI, programa de alimentación y nutrición PAN. La administración Betancourt, con su plan de desarrollo, cambio con equidad, reactivación económica y vivienda popular, vio una frustrada reforma tributaria y optó por hacer un recorte fiscal en programas como gasto social, especialmente en educación y vivienda sin cuota inicial. El gobierno Barco, con su plan de economía social, dice que el crecimiento debe tener una función social y el desarrollo social debe tener un factor esencial de crecimiento. El gobierno Gaviria retomó la iniciativa económica combinada con una democratización del sistema político. Dentro del contexto de la salida de varios guerrilleros, dentro del cambio se llevaron cambios constitucionales, decisiones políticas, actos administrativos que cambiaron las reglas de juego tanto en el quehacer político y lo económico. A todo esto se oponía una política clientelista. Plan de gobierno Samper. El plan desborda todos los anteriores y dice quiero construir el país. Algunas partes plantean que es la consolidación de reformas económicas y políticas y otras como una propuesta para la paz y el reencuentro de los colombianos. Plan del gobierno Pastrana. Se podía afirmar que eran pocas las posibilidades del plan porque la situación macroeconómica era muy difícil. Plan de desarrollo para la paz. Limitaciones fiscales y la Corte Constitucional lo declara inexequible. Álvaro Uribe Vélez, Plan de Desarrollo se llamó hacia un Estado comunitario y combinó la seguridad democrática con un Estado participativo con consejos comunitarios que organizaba cada fin de semana en distintas zonas del país. En el segundo periodo, Álvaro Uribe lo llamó Estado Comunitario, Desarrollo para Todos. Se consolida la seguridad democrática con la reducción de la pobreza. Programas sociales de gran envergadura como Sistema de Salud Subsidiado, Familias en Acción, que es un programa existencial. Muchas gracias.